A ver, mis estimados colegas, déjenme les comparto la pantalla. ¿Sí? Listo. A ver, ahora sí. Vamos a ver acerca un poco de resumen del mecanismo de mercado, la división de trabajo, el laissez-faire, que se acuerdan que es dejar hacer, el dejar pasar, y lo que es la economía mixta, ¿no es cierto? Sí. Hoy no me demoro mucho, chicos. La economía mixta. ¿Qué entienden ustedes por economía mixta? Simplemente es algo sencillo, que la economía mixta tenemos que entender primero que es un sistema económico, ¿sí? Ustedes ya vieron los sistemas económicos, así que esto incorpora una mezcla, se mezcla, ¿cierto? Y mezcla que de propiedad privada y el gobierno, ¿sí? O control. O una mezcla también del capitalismo con el socialismo, también lo puedes ver de esa manera. Em, como definición, hay una definición única que dice que la economía mixta, por los aspectos relevantes, son un grado de libertad económica privada. Repito, es un grado de libertad económica privada mezclado con la planificación económica centralizada y la regulación gubernamental. Cuando ustedes estudian los sistemas económicos, recuerdan que conmigo mismo vieron eso, veíamos el sistema de economía de mercado, el sistema de economía centralizado planificada y el sistema de economía mixta, ¿sí? Listo, ustedes van a investigar los tipos de sistemas económicos, ¿para qué? Para que se recuerden. Nuevamente repito, una economía mixta es un sistema económico que incorpora una mezcla, una fusión, una integración de propiedad privada y también del gobierno. O también lo puedes ver como economía mixta, como una mezcla del capitalismo o socialismo. ¿Quién me puede ayudar a interpretar esto, por favor? A ver, Esteban, explíqueme qué es lo que entendió. Incorporas una economía mixta. Tú como gobernante, ¿cómo incorporarías una economía mixta para manejar un desarrollo, un crecimiento dentro de tu país? O sea, podría ser abriendo el mercado a la inversión internacional, pero también teniendo un control como gobierno sobre esa inversión. Ya, correcto. Más que todo, una economía mixta, un claro ejemplo que yo le veo es Banco Pacífico. Banco Pacífico es público y privado, viéndolo de esa manera de ley financiera, ¿no es cierto? O también de esta manera, propiedad privada o gobierno, lo que tú dijiste. Ingresa la propiedad privada, pero entra el gobierno ¿a qué? A controlar, por medio de una economía mixta. Fusionan entre las dos, ¿no? Pero obviamente esto funciona, en mi forma de ver, colegas, esto siempre funciona cuando tienen las reglas claras del juego, ¿no? Ustedes entienden que mientras existen reglas claras del juego, definitivamente yo puedo manejar el país, o como aquí en la clase, reglas claras del juego. 30% es trabajos y luego digo, no, eso es 10. Este momento ya se rompió la relación, ¿no es cierto? Se rompió ya la confianza. ¿Y qué va a decir, digamos, si usted tuviera la opción? Dice, no, yo definitivamente yo me cambio de curso. ¿Por qué? Porque ahí las reglas del juego definitivamente no están claras y definitivamente yo no voy a invertir. Yo no voy a invertir porque mis capitales, mis inversiones se encuentran en riesgo y por eso también acuérdense del ENVI. ¿El ENVI cuál es el ENVI? O el riesgo país. El riesgo país es igual a ENVI, ¿no es cierto? Es lo mismo. Sí, el ENVI empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. ¿Por qué? Porque las reglas del juego definitivamente no están claras. ¿Sí? Luego de esto, entramos al mecanismo de mercado, que simplemente es algo totalmente sencillo. ¿Qué entendemos por mecanismo de mercado? Consiste en que todas las grandes decisiones de precio y de asignación se toman en el mercado. ¿Sí? Repito, todas las decisiones se toman en el mercado, en otras palabras. Sí, ese es el mecanismo de mercado. Un segundito, que Eduardo quiere ingresar. ¿Sí? Listo, entonces ahora sí entramos. Nuevamente entramos a conceptos. Entonces, ¿qué es el mercado? Mi querida Andreita, ¿qué es el mercado? Para ti, ¿qué es el mercado? ¿Qué es Es, el mercado? es un espacio en donde varios oferentes tienen, o sea, ponen su producto en el mercado en donde los demandantes son los que consumen. Estimado Andrés, ¿qué es el mercado para ti? Sí, estás bien, Andreita. Te faltan unas par de palabras y le dejas muy bien esa definición. Para ti, ¿qué es el mercado? ¿Qué es el mercado? Es un lugar donde se hacen intercambio de bienes o servicios entre individuos. Ya, correcto. Tenemos una definición aquí que les voy a leer, ¿ya?
Los mercados son lugares en donde vendedores y compradores interactúan, intercambiando bienes y servicios y determinan el precio, ¿no es cierto? Ese es el mercado, de una definición totalmente general. Pero ¿se acuerdan que yo alguna vez dije que el mercado, voy a tomar la palabra de Andreita, es el espacio físico y virtual en donde se pueden realizar transacciones comerciales? Sí, acuérdense, para mí el mercado definitivamente es el espacio físico y virtual, ¿sí? Ajá, porque tú tranquilamente puedes, sobre todo este momento, ¿no es cierto? Este momento es virtual porque tú compras y te entregan tus productos. Antes tú por medio de Amazon, eBay, podrías realizar, y es un mercado virtual en donde realizas, ¿qué cosa? Interactúas, el intercambio de productos, ¿no es cierto? Te envían los productos. Ojo. Listo. Luego de eso, la oferta y la demanda son las principales fuerzas que mueven el mercado. Acuérdense en eso, chicos. La oferta y la demanda son las principales fuerzas que mueven el mercado, ¿sí? La fuerza de la oferta y la oferta y la fuerza de la demanda definitivamente mueven el mercado, ¿sí? Luego de eso, tenemos el equilibrio de mercado. ¿Se acuerdan qué es el equilibrio de mercado? Por ustedes, ¿qué es un equilibrio de mercado? ¿Cómo ustedes podrían entender el equilibrio de mercado más práctico? Mi amigo Henry, ¿qué entiendes por equilibrio de mercado? Acabamos de hablar Bueno, de mercado, ¿no es cierto? Que dice que son las dos grandes fuerzas que interactúan en el mercado, que es oferta y demanda. Y ahora, para ti, ¿qué es el equilibrio de mercado? Es totalmente sencillo. el equilibrio del mercado para mí sería donde existe la misma cantidad de ofertantes y demandantes, no existe la misma cantidad de productos y obviamente de personas que lo quieran adquirir. Listo. Acuérdense de la ecuación que yo les di alguna vez, que la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada, ¿no es cierto? Y dentro de esas dos ecuaciones se encontraba el equilibrio de mercado. Igualaba las dos ecuaciones, eso ustedes ya saben. Habría una situación de equilibrio entre la oferta y la demanda, cuando a los precios de mercado todos los consumidores pueden adquirir las cantidades que desean y los oferentes consigan a vender toda la existencia, ¿sí? Listo. Acuérdense, ¿te acuerdas de esta gráfica? Nosotros teníamos el precio, miren mi mouse, y teníamos la cantidad. Y tenemos lo que es la curva de la oferta y tenemos la curva de demanda. Eso es como, recordando, está dentro de la materia, ¿no? Tenemos, ¿qué cosa? Que la cantidad ofertada era igual a la cantidad demandada. Igualaba las dos ecuaciones. Y al momento que yo igualaba las dos ecuaciones, encontraba, ¿qué cosa? El equilibrio de mercado, ¿sí? El punto de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Pero aquí, no sé si ustedes ya vieron, con una diferencia, que dentro de esta área, de este triángulo, encima del punto de equilibrio tendríamos un excedente del consumidor, ¿sí? Y debajo del punto de equilibrio tendríamos un excedente del productor, ¿sí? También hablábamos que dentro de esta área, no sé si están viendo en mi mouse, me confirman la flechita. Si lo ven, Sí, 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 profe. ¿se acuerdan que dentro de esta área teníamos también la sobreproducción, ¿no es cierto? Teníamos la sobreproducción y dentro de esta área teníamos la escasez, ¿sí? Y para lo ideal, ¿qué sería? El equilibrio de mercado, en donde la cantidad ofertada tendría que ser igual a la cantidad demandada. Eso es en ecuación y en teoría lo que dice aquí, que ¿dónde está? Habría una situación de equilibrio de mercado de oferta y demanda cuando los precios de mercado, todos los consumidores pueden adquirirlas las cantidades que deseen y los oferentes pueden vender toda su existencia, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no mantengas una sobreproducción y para que no mantengas tampoco una escasez, porque ustedes ya saben, pero me gusta aclararles, cuando existe una sobreproducción, cuando existe una mayor oferta, ¿no es cierto? Y cuando existe una escasez o cuando el precio, también, vamos por el precio, pues. ¿Cuándo existe una sobreproducción? ¿Se acuerdan? Cuando el precio sube, ¿qué pasa? La demanda. La demanda baja. Correcto, y cuando la demanda baja y cuando la oferta va, y cuando el precio cae, baja. la oferta sube, ¿no es cierto? Y ahí viene toda esta situación, ¿sí? Toda esta situación de sobreproducción y esta cuestión de escasez. Y dentro de esta área que tenemos aquí, tenemos el excedente del consumidor y el excedente del productor. Y nosotros tenemos que encontrar el equilibrio de mercado para evitar especulación, ¿sí? En otras palabras. Listo. Luego de esto, tenemos qué es la representación de gráficos y precios de mercado. Más o menos esto ustedes lo deben entender como el flujo circular de la renta. ¿Recuerdan el flujo circular de la renta? Donde había familias, empresas y hogares. Esto es casi igual, ¿sí o no? Tenemos el mercado de productos
que es el precio en los mercados de productos, y también tenemos el mercado de factores, que es el precio en los mercados de factores. La empresa, por ende, ¿qué demanda? Demanda trabajo, ¿no es cierto? ¿De quiénes? De las propiedades de los insumos o de los trabajadores que ellos vuelta ofertan trabajo. Igualito flujo circular de la renta. También aquí ofertan tierra, ellos demandan tierra y ellos ofertan bienes de capital y ellos demandan bienes de capital. ¿Sí? De la misma manera, acá arriba, dentro del mercado de productos, ellos demandan zapatos y ellos ofrecen zapatos, ¿cierto? La empresa y los consumidores. Ellos demandan viviendas y ellos ofrecen viviendas. Y aquí un ejemplo de pizza, demandan pizza y ofrecen pizza. Sí, más o menos como el flujo circular de la renta, pero esto es dentro de qué? De la representación de los gráficos, de los precios y mercados, ¿no? Y dentro de eso tenemos las tres famosas preguntas, que es qué producir, cómo producir y para quién producir. Sí, eso sí se acuerdan. Está fácil la materia. Luego de esto, tenemos qué es el comercio. ¿Qué es el comercio para ustedes? Para mí el comercio, en primer lugar, se realiza utilizando divisas. Aquí Andreita me puede ayudar, ella está ya inversa dentro de esa información. Y está también sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes. ¿Cuáles son los participantes? El intercambio y los gobiernos de sus países de origen. En otras palabras, el comercio, como está aquí, es la actividad socioeconómica que consiste en la compra de bienes y servicios, ya sea para el uso o para su venta o para su transformación. Se trata de transacciones de algo de cambio o otra cosa igual de valor. Esto puede ser el dinero o también es conocida como el mercado de divisas, ¿no es cierto, Reita? ¿Qué se conoce como el mercado de divisas? Como el mercado de dinero. Entonces, para ustedes, ¿qué es una divisa? Es toda moneda utilizada en un país. ¿Sí? Es toda moneda utilizada en un país. Y fluctúan entre sí. Ojo, ¿no? Y fluctúan entre sí. Si no, Andreita, tú ya estás leyendo ya lo que es mercado de valores. Las monedas fluctúan entre sí, ¿no es cierto? En todo el mundo. Estoy redundando, fluctúan entre sí. Por eso existe un mercado de divisas, ¿sí? Donde se puede operar con ellas. Y bueno, les demostraría cómo se opera con ellos, pero este momento no es tema de clase, ¿sí? Simplemente diría que el comercio o también el mercado de dinero es el mercado de divisas. Sí, nosotros necesitamos dinero para poder, ¿qué? Para poder transaccionar dentro del comercio local o dentro del comercio internacional, por medio de la balanza comercial, ¿sí? Listo. Y tenemos, ¿no? Más o menos más clara la imagen. Tenemos el mercado de dinero, ¿sí? Justamente el día de hoy a mí no me explicaban, perdón, le explicaba, me decían, oye, profe, los chicos de la clase anterior, ¿qué es el BIMO? ¿Han escuchado ustedes el BIMO? El BIMO es la billetera móvil. Tú tienes una aplicación que te puedes descargar este momento como BIMO y tienes tu billetera móvil y tú puedes realizar pagos por medio de la billetera móvil, más o menos como el dinero plástico, como está aquí, ¿no es cierto? Tú vas a una aplicación, descárgate del App Store y descargas tu BIMO y lo que esto es, ¿cómo les puedo decir? Lo que más me gusta, lo que más me gusta de esto, que esto tiene un respaldo, porque este momento están manejando ya los bancos centrales lo que es el dinero electrónico, ¿sí? Entre la política monetaria y todo eso. Pero eso, ahí están ustedes. Listo, tenemos el dinero, ¿no es cierto? ¿Qué es el dinero? Es un medio de pago. ¿Se acuerdan que ustedes hablamos de esto? De las funciones del dinero, es un medio de intercambio, me elimina el trueque, toda esa situación es un medio de pago en forma de monedas y cheques que se utiliza para la compra de bienes y servicios. O es el lubricante que facilita el intercambio. ¿Sí o no? El dinero a mí me facilita el intercambio en la compra de un producto o en la compra de un servicio. Cuando todo el mundo confía en él y lo acepta como pago y por bienes y deudas, en el intercambio se facilita, se nos facilita, ¿no es cierto? Nosotros confiamos en el dólar y se nos facilita definitivamente el intercambio de qué, de bienes o servicios. Pero ¿qué pasaría en una moneda, el sucre, que ya la gente ya no confiaba? Si uno ya no confiaba, pues ya te genera totalmente un colapso dentro de la economía y la gente se empieza, ¿qué? Aquí entra la ley de Gresham, ¿se acuerdan la ley de Gresham? Dice que el dinero más fuerte desplaza al dinero más débil. ¿Se acuerdan eso? No, y también ingresa también la ley de Gresham que decía que el dinero bueno desplaza al dinero malo. En otras palabras, el dinero malo, que ya es del sucre,
es desplazado por el dinero bueno que venía siendo el dólar. Eso nosotros vivimos en el año 99. Ustedes estaban en, creo que en un año, en 2 años de edad, o con el vientre, no sé. Ajá. Pero bueno, eso es el dinero, ¿sí o no? Es un método que se utiliza para pagos. Elimina el trueque, ¿sí o no? Es un medio de intercambio para poder yo comprar bienes y servicios. Sí, espero que me vaya explicando claro, estoy yendo despacito. Sí, chicos, ajá. Y ahí entra un poco más adelante vemos las funciones de dinero también, que es la de integration, para que me funciona, que es un medio de cambio, que es una unidad de valor y toda esa situación. Sí, no nos adelantemos. Y listo, aquí tenemos el dinero. Este es nuestro dinero que está circulando dentro de nuestra economía. Chicos, yo siempre he defendido la dolarización y siempre defenderé la dolarización, ya que nos permite planificar a largo plazo y también nos tiene un control, ¿no es cierto?, dentro de la inflación y no tenemos elevados precios. En este momento, chicos, la inflación se encuentra en el 1%. El día de ayer estaba revisando indicadores. ¿Sí? Listo. Luego tenemos, ¿qué es el capital? Para ustedes, ¿qué es el capital? Lo estoy poniendo totalmente sencillo. Andrés, ¿qué es el capital para su empresa de zapatos? Directo. El capital es digamos, las máquinas, de la infraestructura, Correcto. Aquí todo está. lo que contamos. Sí, son los factores de producción, ¿no es cierto? Como edificios, maquinarias, computadoras, software, etcétera. Y se les denomina capitales, insumos durables que por ellos mismos son productos de la economía. Eso es el capital. Necesitamos otros capital, ¿para qué? Para poder procesar, ¿no es cierto? Usted sin capital, Andrés no podría procesar, ¿no es cierto?, los zapatos, los que usted produce. ¿Sí? Y tenemos el capital. Listo, chicos. Lo estoy haciendo facilita la clase. ¿Sí? Y también tenemos los derechos de propiedad privada. ¿Qué entendemos por derechos de propiedad privada, mi estimado? A ver, vamos aquí, un caballero, una dama. Belén Noriega. ¿Qué entiende usted por los derechos de propiedad? Es totalmente sencillo, es simplemente sentido común. Es los derechos que tenemos como de nuestras cosas para Sí, que sí, podamos venderlas. sí, podría decirlo de esa manera. O simplemente permite a los dueños de los bienes de capital explotarlos. Lo explotamos, ¿no es cierto? Utilizando, sí o no, o intercambiarlos. Tiene un valor en mercado, tiene un precio. La gente puede comprar o vender. Esos son los derechos de propiedad. Sí, esto me interesa para más adelante. Luego de eso, ya tenemos las funciones del Estado. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Mira, esto me pareció sumamente importante, por eso le puse esto. Listo, dentro de las funciones de mercado, nosotros vamos a encontrar las fallas de la economía de mercado, ¿no es cierto? Las ineficiencias. Cuando ustedes estudien microeconomía 2, van a estudiar lo que es el monopolio, las externalidades, toda la situación. Mira, las ineficiencias del monopolio, sí o no, ¿qué genera? Una intervención del Estado, ¿sí? ¿Y el Estado cómo interviene? Estimula la competencia, interviene en los mercados, ¿sí o no? ¿Cómo interviene en los mercados? Generando leyes antimonopólicas, la desregularización, leyes contra la contaminación y etc. Estos son externalidades, ¿no? Ojo, los bienes públicos, fomenta que las actividades provechosas, y acá tenemos la construcción del sistema de orientación y suministro de educación pública. Así intervienen las funciones del Estado. Tenemos una falla económica, tenemos una intervención y tenemos una ejecución para solucionar esta falla económica. Luego eso tenemos la desigualdad, ¿no es cierto? La desigualdad inaceptable del ingreso y la riqueza. ¿Por medio de qué? ¿Cómo interviene el Estado? Redistribuyendo los ingresos, ¿no es cierto? ¿Y cómo creen ustedes que distribuyen los ingresos? Pues poniendo impuestos progresivos sobre el ingreso y la riqueza. Ustedes están escuchando eso acerca de que los que ganan más tienen que pagar más, son impuestos, y los que ganan menos tienen que pagar menos, son los impuestos progresivos sobre el ingreso y la riqueza y apoyo por medio del programa de transferencia, por ejemplo, cupones de alimentación y etc., para eliminar lo que es la desnutrición infantil. ¿Sí? Mucho ojo, ¿no? Luego de eso también aquí ya en macroeconomía tenemos lo que son los problemas macroeconómicos. ¿Cuáles son los problemas macroeconómicos más importantes que justamente estaban en este libro? Son los ciclos económicos. ¿Sí o no? Ustedes ya saben cuáles son los ciclos económicos, les voy a recordar. Dentro de los ciclos económicos, igual vamos a estudiar los ciclos económicos, tenemos la recuperación, ¿sí? Pero tenemos el auge. Dentro del auge tenemos la depresión. Dentro de la depresión tenemos la recuperación y mantenemos el auge. Sí, son los ciclos económicos que es una curva cuadrática, ¿no es cierto? Que nos genera los ciclos económicos.
¿Cómo interviene el Estado? Por medio de estabilizando, ¿no es cierto? Estabilizando por medio de políticas macroeconómicas. ¿Cómo yo controlo la inflación? Sí, ¿cómo yo controlo? Ustedes saben cómo controlar la inflación. Es facilito controlar la inflación si nosotros estuviéramos dolarizados. ¿Cómo yo controlo el desempleo? Y más o menos les voy a dar una clase, no sé si ya vimos esto, no creo, de cómo controlar la inflación. Yo sigo mucho a mi estimado, eh, a la escuela de Chicago. Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre, pero se me fue el nombre de la escuela de Chicago, se llama Milton Friedman, Milton profe. Friedman, correcto, Milton Friedman. Yo recibo a Milton Friedman, ¿no es cierto? La escuela de Chicago es facilísimo, haciendo un video. ¿Cómo controlas la inflación? Facilísimo. Simplemente la inflación controlas de la siguiente manera. Tú empiezas a qué? Hasta un video y ahí. Tú empiezas a producir. Digamos que estamos dolarizados. Ya. Imaginémonos que estamos con la moneda X, que el Ecuador puede hacer política monetaria y puede emitir dinero. ¿Cómo empieza a generar la inflación? La oferta monetaria, ¿no es cierto? Yo digo, a ver, Hillary, yo soy el presidente y tú eres Banco Central. Mira Banco Central, yo necesito plata en este momento para yo poder pagar sueldos y salarios a los médicos, a las enfermeras, a los policías, a los profesores, a la seguridad. Así que Banco Central empieza a imprimir dinero. Empieza a imprimir dinero. Eso hay un video también, si no me crees. Empieza a imprimir dinero y empieza a crecer, ¿no es cierto? Esto diríamos que es la oferta monetaria o más práctico para que no se haga problema, la cantidad de dinero, ¿ya? Con otras palabras más básicas. La cantidad de dinero empieza a crecer, ¿sí? Y estos son los periodos. El periodo 1, este es el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4 y el periodo 5. Este momento como empieza empieza a expandirse, empieza a generar una política expansiva. Más adelante hablamos de política monetaria y les voy a enseñar cómo hacer política monetaria siendo dolarizados. Aquí, en este año, definitivamente, nosotros o en este semestre somos felices. ¿Por qué? Porque tengo más dinero en mi economía, ¿no es cierto? Tengo más dinero en mi economía, pero aquí ya empieza el problema inflacionario. El problema inflacionario empieza a crecer. Empieza a crecer, empieza a crecer. Hasta aquí nosotros no sentimos inflación, pero en estos años, ¡pum!, se disparó. ¿No es cierto? ¿Yo cómo controlaría la inflación? Listo. ¿Cómo tendría que controlar la inflación? Tendría que hacer esto. Tendría que la emisión de dinero totalmente caer, que se pronuncie y caiga y casi llegue a cero. Aquí definitivamente la inflación sigue creciendo y luego de estos años, mis estimados colegas, va a seguir creciendo y después va a empezar a caer. O sea, acabamos de caer totalmente en todo en este periodo en una crisis. Hubiera sido excelente tener un marcador, pero estoy tratando de hacerlo mejor dentro de esta pizarra, ¿sí? Listo. ¿Cómo controlo la inflación? La inflación inicialmente yo no lo voy a sentir. Mira, ve cómo va creciendo. Y luego, ¡pum!, exponencialmente se me fue para arriba. Aquí sí voy a sentir. Porque aquí tengo la inflación, si esto me olvidé de poner, aquí tengo la inflación y aquí tengo el tiempo. Corrió la inflación para arriba, si me fue para arriba, definitivamente los precios se elevaron. Antes yo ganaba mil sucres, aquí yo podía tener carro, vivienda, pagaba préstamos, aquí yo me iba de paseo, pero acá estos 1000 sucres definitivamente ya no me avanzan para nada. ¿Por qué? Porque hubo una pérdida totalmente del valor adquisitivo de dinero y en otras palabras los precios subieron. Y para yo controlar la inflación, ¿qué hice? La oferta monetaria y la cantidad de dinero en el mercado tuve que bajar, ¿no es cierto? Tuve que bajar y la inflación sigue creciendo y luego cae. Imagínate que pasamos un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, 5 periodos, 6 periodos totalmente en crisis hasta que la inflación se controle o lo más práctico, nos dolarizamos. Así se controla la inflación, ¿no? Por eso tenemos que tener, mis estimados amigos, tenemos que tener un poco de responsabilidad en el momento de nosotros de emitir dinero. Por eso yo digo, yo siempre defiendo la dolarización y eso nos ayuda a mantener una inflación controlada. Así que los precios se controlan, ¿sí o no? Si suben un poco, pero no son tan significativos, luego caen. Este es el momento, si nosotros dentro del COVID, hablemos de esta situación del país, ya que estoy hablando aquí dentro de los problemas macroeconómicos, del problema inflacionario dentro del COVID, estaríamos entrando en un problema inflacionario, porque lo que hubiera hecho el Estado es seguir imprimiendo dinero para pagar el sueldo y salario de los trabajadores o cuenta corriente, sí o no, pero sin ninguna producción y eso te genera directamente inflación. Este momento cuando tiene que producir, definitivamente tiene que exportar para traer dinero y así por eso tenemos una inflación controlada. Y ustedes saben que
que también el desempleo, ¿no es cierto? El desempleo es la tasa natural de paro o definitivamente una parte de la población económicamente activa que no tiene empleo, en otras palabras, ¿sí? Y el empleo, ya hablamos con ustedes, que si es que hay desempleo, el impacto social o el problema social del desempleo definitivamente es ¿cuál? Es la delincuencia, ¿sí? Es la delincuencia, ese es ya lo último, es en lo que cae, ¿no es cierto? Ya hay una población totalmente desempleada, no encuentra trabajo, no pertenece a la población económicamente activa y definitivamente existe un incremento de delincuencia. Más o menos aquí me puede ayudar Andrés, un ejemplo Guayaquil. Mira, Guayaquil tenemos lo que son sectores altos, sectores bajos, y allá la delincuencia totalmente es notable, ¿no es cierto? Considerando Ambato. Ambato todavía es un paraíso porque es una ciudad donde hay mucho emprendimiento, hay mucho trabajo y definitivamente no tienen que llegar a eso, ¿sí? Ajá, no es Andrés, es Andrés. Andrés de Guayaquil, ¿sí? Luego de eso, ¿cómo interviene el Estado? Estimulando crecimiento. ¿Cómo estimula el crecimiento? Economía mixta, ven inversores, necesito que inviertan para generar empleo. ¿Sí o no? Porque para mí también, mis estimados colegas, es un problema para yo poder generar empleo e empezar a crecer dentro del gasto público. Eso también es una bomba de tiempo. ¿Sí o no? Empiezan a tener gasto público, gasto público, gasto público, gasto público, me sigo endeudando y al final vamos a caer en crisis. En este momento Ecuador tiene un gasto público totalmente elevado. Esperemos que el gasto público se pueda controlar. Tenemos deuda por todo lado y esperemos que Ecuador se recupere luego de esta pandemia. Yo le pongo 3, 4 años. Esperemos que me equivoque. ¿Sí? Este momento nos viene este momento cuesta hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Las políticas monetarias, ejemplo, la oferta de dinero, las tasas de interés, ya saben que tenemos tasa de interés activa, tasa de interés pasiva, políticas fiscales y los impuestos y los programas de gasto, ¿sí? Los programas de gasto. Todo el mundo dice en el gobierno X que ese gobierno todo el mundo tenía empleo. Sí, todo el mundo tenía empleo. ¿Por qué? Porque hubo una contribución dentro de los sectores económicos, pero lamentablemente no se dieron cuenta que hubo empleo, pero ¿por medio de qué? Por medio del gasto público. Simplemente lo que hizo el gobierno es endeudarse e invertir construyendo carreteras, invertir construyendo puentes, invertir construyendo hospitales, construyendo universidades, la de Yachay, y la gente tenía trabajo, ¿no es cierto? Trabajaban los ingenieros civiles, trabajaban los obreros, trabajaban todos. Hubo trabajo para todos y por eso el desempleo cayó. Pero ahora, ¿cuál es el efecto de eso? Que eso no nos está produciendo. Empezaron a invertir en la sopladora, en las hidroeléctricas que no están funcionando. O fueron proyectos mal programados y no nos funcionó, lamentablemente. Fue una buena idea, pero no funcionó. Como ejemplo, mejorar la eficiencia del sistema impositivo y aumentar la tasa nacional de ahorro mediante la reducción del déficit o el aumento del superávit presupuestario. Ustedes saben, hablamos un poco de presupuesto, que el presupuesto tiene que ser flexible, ¿no es cierto? Nunca tiene que ser rígido. ¿Por qué? Porque no se sabe a las externalidades o a los shocks que nos puede generar. Imagínate, este momento el presupuesto general del Estado estaba proyectado más o menos a $50 de precio de barril de petróleo. Y ustedes saben que el precio de barril de petróleo ya cayó a 1, 2, $3. Definitivamente mis costos, para mí es más fácil hacer autopagar las máquinas, porque me sale más barato pagar las máquinas definitivamente a lo que vendo. Porque más o menos yo leí que el costo de la producción de petróleo llegaba a unos $8, pero este momento lo estoy vendiendo a 1, a 2, a $3. Es más, me sale más conveniente comprar acciones de Netflix. Las acciones de Netflix están en $500, imagínate, mientras que el precio del petróleo está a $1. Eso nos afecta a nosotros como economía ecuatoriana. Por eso es que yo estoy ya más o menos sintiendo que vamos a caer en crisis. Se siente en los sectores turísticos, en los sectores de comercio, en los sectores comerciales. Efectivamente, la gente ya está dejando de comprar, ¿sí? Porque no tiene trabajo y también no hay desempleo, ¿no? Listo. Pasemos de ahí. Listo. Y vamos más o menos a decir qué es la economía mixta de hoy. Es una partecita que dice que son programas del Estado, ¿no es cierto? Y los programas del Estado han reducido enfermedades y ha aumentado la alfabetización y la esperanza de vida. Nuevamente pregunto, no sé si ustedes estuvieron dentro del programa que salían a alfabetizar cuando estaban en quinto curso, hacían como la defensa civil, salían a Sí, alfabetizar. profe. Correcto.
Y es lo que ha hecho hoy el programa de Estado. Y la esperanza de vida de los individuos definitivamente ha crecido. Eso es bueno, ¿no es cierto? La esperanza de vida ahora vivimos más, ¿no? Y se aprovecha el ingreso del sector privado para lograr los objetivos sociales a través de los mecanismos del mercado. ¿Cómo yo me aprovecho de los ingresos, perdón, del ingenio del sector privado? ¿Por qué? Porque ellos generan también lo que son las programas y proyectos para mejorar la esperanza de vida, ¿no es cierto? La esperanza de vida, en ese momento ya aparentemente estamos todos alfabetizados y nuestra esperanza de vida ya, ya crece. En ese momento las mujercitas viven más que los hombres. Eso es un pacto medio raro, pero bueno, no me quiero meter ahí. Listo. Luego de esto, vamos a hablar, ¿no es cierto?, acerca del láser fire. Ahora sí, aquí le voy a meter a Adam Smith, ¿sí? Chicos, este es el programa. Este es el programa, mis estimados amigos. No estoy siguiendo al pie de la letra del programa. Mucho ojo, no estoy inventándome nada, no estoy improvisando. Simplemente este es el programa y así tengo que irlo haciendo. Listo. Dentro del Láser Fire ya sabemos que Adam Smith fue escocés. Él creó varias teorías, ¿no es cierto? Y es el padre de la economía moderna y todas esas cosas. Y él creó el Laser Fighter. El Laser Fighter se le conoce también como la mano invisible y también se le conoce también como el dejar hacer y el dejar pasar. Listo. Término francés que da nombre a una doctrina económica que propugna para que los gobiernos se limiten en mantener la paz y proteger la propiedad. Todo lo demás es derecho y responsabilidad del individuo. Las interferencias del Estado en el libre funcionamiento del mercado disminuirá la cantidad de riqueza. En otras palabras, entonces esto es muy, muy sencillo. La mano invisible quiere decir que el Estado no tiene que intervenir, ¿sí? Que definitivamente las fuerzas de mercado, de la oferta y la demanda tienen que regularse por sí solo en el precio. ¿Qué pasa si sube el precio? Dice que viene una mano invisible, por eso viene esa terminología, viene la mano invisible y dicha mano invisible, mis estimados colegas, le controla el precio, se regula solito, ¿sí? Se regula solito por medio de la oferta, por el libre juego, ¿no es cierto? Por el libre juego de la oferta y la demanda, ¿sí? ¿Cómo se regula eso? Por medio de llegando a un acuerdo entre los oferentes y llegando a un acuerdo entre los demandantes y establecen un precio. El mercado de oferta y demanda se reguló solo sin intervención del Estado. Eso quiere decir el laissez-faire, ¿no es cierto? Luego de eso, también establece, dice que el Estado, dice que definitivamente el Estado tiene que dejar de ser paternalista. Definitivamente tiene que dejar de ser paternalista y el Estado no tiene que intervenir en el mercado. Sí, eso es en conclusión lo que es la mano invisible. Los precios se regulan solos. Viene el laser fighter, dejar hacer, dejar pasar o mano invisible. Las tres maneras que yo los digo es lo mismo. Si tú escuchas en algún libro, escuchas en algún video a otra persona que diga el dejar hacer, el dejar pasar, es lo mismo, láser fighter o mano invisible. O el otro dice láser fighter, ya está hablando de la mano invisible, ¿sí? Más o menos, esa es la mano invisible, los precios se regulan totalmente solitos, solitos, solitos. El Estado no interviene para nada. Es una doctrina que nuestro colega Adam Smith lo creó, ¿no? Y más o menos aquí lo que les digo, como YouTube, lo que les digo está replicado en este video que encontré, ¿no es cierto? Y que lo van a escuchar, no es demorado, se demora por 3 minutos.
Eco. Listo, chicos. Entonces, en otras palabras, la mano invisible definitivamente deja que se regulen los precios por sí solos. Existe la interacción libre en el mercado. Libre oferta y libre demanda. Yo le veo de mejor manera que dice que en la mano, dentro de la mano invisible, el Estado no debe ser paternalista y y no debe intervenir. Sí, no debe intervenir para nada. Y el libre juego de los dos definitivamente va a regular el precio. ¿Sí? Listo. Ahora sí, vamos a entrar acerca de la división del trabajo. ¿Para quién? Para Adam Smith. ¿Qué es la división del trabajo? Para Adam Smith, esto explica que es el incremento en la producción y se debe a la división del trabajo en dos ámbitos. Ojo, a nivel global se identifican múltiples y diversos trabajos orientados a múltiples y diversos fines, ¿no es cierto? Simplemente lo que aquí hacen es empezar a dividir el trabajo. Luego, la segunda diríamos que a nivel local, cada una de esas formas que asume el trabajo social, también se identifican múltiples y diversas formas orientadas a múltiples y diversas fases de un único proceso. ¿Sí? Luego de eso entramos a qué? A la división social del trabajo. ¿Por qué? Porque dice que en ambos casos que hablé con ustedes, busca sobre todo una especialización y busca la reducción de tiempos e introducción de nueva maquinaria. ¿Qué dice entonces? Ah, yo me especializo entonces, o yo como fabricante especializo a mi trabajador. ¿Para qué? Para que mi trabajador busque una especialización. ¿Sí o no? Al momento que yo encuentro la especialización, tengo la reducción de tiempo. Por eso, Adam Smith genera esta teoría de la especialización del trabajo y la división del trabajo, y es tomada esta teoría por Henry Ford. Henry Ford genera lo que es la especialización del trabajo y la entrega justo a tiempo, ¿sí? Por medio de una línea de ensamblaje. Es más fácil, Henry Ford dice, para mí es más fácil especializar a mis 4 trabajadores en la producción a mis otros 4 trabajadores en la producción B y a mis otros 4 trabajadores en la producción B. Definitivamente ellos son especialistas dentro de ese trabajo y ellos hasta van a reducir los tiempos para producir mi producto, que eran los autos en ese tiempo, ¿no? Eran los autos y definitivamente él empieza a generar la entrega de los vehículos justo a tiempo. Ellos generan la especialización de trabajo, pero también viene Taylor. Taylor, ustedes deben haber estudiado esto en administración, ¿no es cierto? Taylor o Fayol, mientras que él también se hace cargo de la división de trabajo o de la especialización, pero él un poco le ingresa a lo que es a la estadística, sí, a la estadística. Él maneja un poco de datos estadísticos. ¿Para qué? Para mejorar la productividad de las empresas, por medio de la especialización del trabajo o por medio de la división del trabajo que genera Adam Smith. ¿Para qué me genera la división del trabajo? ¿Qué me genera la división del trabajo o la especialización? Primero me ahorra tiempo. Y como me está ahorrando tiempo, me está ahorrando recursos, ¿no es cierto? Mi trabajador desarrolla destrezas, ¿sí o no? Desarrolla destrezas dentro de su especialización y también una innovación de maquinaria. Y con esto diríamos que para mi querido Adam Smith, los ingresos de una empresa y su productividad
pueden crear con toda la ayuda de la división del trabajo, ¿sí? Eso significa que la especialización de trabajo debido a un tiempo que se dedica a cada actividad. En otras palabras, Smith dice, la empresa va a ser productiva si se especializa y también si es que reduce los tiempos, ¿sí? Reduce los tiempos, porque para mí más fácil es especializarme. Ejemplo, me especializo en dar macro 1. Me especializo, solo doy macro 1, macro 1, macro 1, macro 1, cada vez y cuando mi rendimiento va a ser mejor. Pero si me ponen a dar una cantidad de X situaciones, yo tengo que distribuir el tiempo y mi rendimiento ya no va a ser lo mismo para macro 1 o para la empresa, o para producir computadoras, o para producir vehículos, o para producir llantas, ¿no es cierto? Ya me ponen a hacer una cosa, luego me ponen a hacer otra cosa, no me especializo y definitivamente no estoy generando una especialización dentro de qué, de mi trabajo, ¿no? Están generando un error ahí. Luego de eso diríamos que tenemos un poco de ventajas dentro de la especialización, que es el ahorro de capital, lo que ya les dije, el ahorro de tiempo y los trabajos para cada operador o para cada trabajador simplemente son más sencillos, ¿sí? Simplemente esos son más sencillos y ellos simplemente simplifican las funciones a realizar. O sea, se le hace más práctico. Si yo tengo un manual para hacer un proceso, ellos simplifican y ellos mejoran mi proceso de producción. Ajá, listo, chicos. Entonces, llegamos hasta ahí dentro de lo que es la especialización, dentro de lo que es el mercado, el comercio, ¿no es cierto? Y ahora vamos a terminar con esta situación. Esperen un ratito, que ya no se vaya. No se pueden iniciar durante... Listo. Cierro. Listo. Ahora vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Entendido hasta ahí? Sencillo, ¿no? Sencillo. No sé, yo creo que lo hago sencillo. No sé, pero está fácil. ¿Sí? Quiero que lo vayan entendiendo. Veo que se me ha olvidado full. Estoy repitiendo muchas cosas que ya les dije, pero bueno, así mismo es. ¿Sí? Eh, Ahora vamos a ver simplemente conceptos básicos de oferta y de demanda agregada. Nada del otro mundo, solamente conceptos, mis estimados amigos. ¿Qué es la oferta y qué es la demanda agregada? ¿Sí? Listo, empezamos. La demanda y ofertas agregadas. Es sencillo. Es el marco que la mayoría de los economistas y responsables de la política utilizan para pensar sobre las fluctuaciones económicas y las políticas para estabilizar la economía. Repito, es el marco en donde los economistas o los responsables de política utilizan las fluctuaciones económicas. ¿Para qué? Para estabilizar la economía. También estudiamos que muestra cómo se determina el nivel de precios y la producción agregada, ¿sí? Y muestra también cómo el comportamiento de la economía es distinta a largo plazo y también es distinta a un corto plazo, ¿sí? Dentro de esto tenemos la demanda agregada. Dice que la demanda agregada es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones y menos las importaciones. Esta ecuación yo creo que ya se les va a hacer a ustedes un poco le están un poco identificando porque ya la hemos visto. Y la curva de la demanda agregada describe la relación entre el nivel de precio y la cantidad de producción demandada. En otras palabras, sí, y se usa un concepto de demanda agregada basado en la teoría cuantitativa del dinero. Eso se ve más adelante. ¿Sí? Luego de eso, seguimos con la famosa demanda agregada, agregada, sumatoria, en otras palabras, estimados amigos. Como decía el video que vimos del otro día, si vamos a medir el consumo en una cafetería, eso sería micro. Ahora vamos a medir el consumo de todas esas cafeterías de una manera agregada, de una manera eh, eh, macro, de una manera sumada, para que entiendan mejor. La demanda agregada, diríamos también que muestra la relación inversa entre la demanda total de los bienes y los servicios, ¿sí? Y el nivel de precios de una economía. ¿Cómo sabemos esto? La demanda agregada está compuesta por distintos tipos, ¿no es cierto? Por distintos tipos. ¿Cuáles son estos tipos? Aquí está el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones y las importaciones. Por medio de
diríamos, de esos componentes de la palabra, yo puedo determinar cuál es la demanda agregada. ¿Sí? Entendida. Luego de eso, entramos a la oferta agregada. Dice que la oferta agregada definitivamente describe la producción que estarían dispuestas a vender las compañías en función de tres factores principales: nivel medio de precios, costo de producción y expectativas empresariales. ¿Sí? Dice que la oferta agregada es la curva, ¿no es cierto?, que muestra la relación positiva entre la producción de nivel de precios. ¿Sí? Acuérdense, si estoy hablando de demanda, la demanda tiene pendiente negativa. Si estoy hablando de oferta, la oferta tiene pendiente positiva, ¿no es cierto? Listo. Luego de eso, tenemos lo que es la oferta agregada y ya voy terminando. La oferta agregada también a corto plazo responde directamente a los cambios de los precios. ¿Cómo me va fluctuando mi oferta agregada mientras va fluctuando los precios? ¿Qué pasa cuando los precios caen? La oferta agregada también responde, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando los precios suben? Etcétera. ¿Sí? Se puede construir esta relación positiva. Se puede construir esta relación positiva entre ofertas y precios a partir de una ecuación de nivel general de precios, entre cuyos determinantes se encuentran los salarios y la brecha del producto. Sí, eso se puede hacer una relación con los salarios y con la brecha del producto. Listo, pero como solo tenemos que estudiar hasta el día de hoy todos los conceptos básicos, entonces eso sería lo que es demanda agregada y lo que es oferta agregada. Sí, repito nuevamente, los economistas en la demanda agregada utilizan esto, ¿qué? Utilizan las fluctuaciones económicas, ¿para qué? Para poder estabilizar la economía, ¿sí? Y la demanda agregada simplemente describe la relación entre el nivel de precios y la cantidad de producción demandada. Y la oferta agregada es lo contrario. Se construye la relación positiva entre la oferta de precios a partir de la ecuación del nivel general de precios, con cuyos determinantes son el salario y son la brecha del producto. Eso, mis queridos colegas, hasta ahí llego. Espero que haya sido claro. Y cualquier pregunta, estamos a las órdenes.